Muy bien, estamos de vuelta y tenemos invitados especiales, por supuesto. A él lo hacen llamar como el cultor del chamamé. Creo que ahí ya te estoy diciendo bastante, tiene una trayectoria increíble. Y va a quedar plasmado en un libro que Gabriela Basualdo, la verdad que lo hizo excelente y va a tener una presentación el día de mañana, el cual obviamente estamos invitados a todos. Juancito Buenaga para los amigos y para todos los que los queremos, y Gabriela Basualdo, muy buenas noches a los dos y bienvenido. ¿Cómo están? Ahora están tímidos, recién estaban, dale que dale hablando y ahora... No, muchas gracias, ¿Cómo buenas están? noches. Gracias por la invitación y por El espacio. el espacio acá y a compartir con tu gente y tu audiencia. Juancito, ¿cómo es plasmado en un libro ahora? ¿Quedó corto o no? Yo no, creo que demasiado largo, mira. Y mira, es parte de mi vida, yo conté y bueno, por lo menos está contado por mí, lo que salió ahí, y no que vino alguien y se le ocurrió escribir un libro después y cuenta, cuando yo muera, cuenta lo que nunca vivió, quizás porque hay muchos casos de eso. Y bueno, así que yo agradezco a la doctora Basualdo que haya tenido esa deferencia conmigo, de ocuparse de chamamecero, de escribir un libro que seguramente le va a gustar a la gente. Gabriela, ¿cómo fue ese proceso? ¿Es buen alumno? No, fue un proceso maravilloso. Cuando yo comencé el año pasado a recopilar entrevistas que le hacían a Juancito. Y bueno, y pusimos primera este año, cuando dijimos, bueno, vamos a empezar en un libro homenaje, porque me parecía que era mucho más interesante, porque si no iba a ser larguísimo hablar de la historia de él. Me gustó, que me parecía que era rico contar con la mirada de las personas que compartieron escenarios, la vida, el atrás, familia, sobre Juancito. Y comenzamos hablando de 10 más o menos, y después empezaron a sumar, a medida que entrevistaba a alguien, saltaba el nombre de alguien, de otro, de otro, de otro. Y al final tenemos la participación de 25 personas, el grupo más la familia, maravilloso. La verdad que salió un libro lindo por lo que generó en la gente, y por el agradecimiento que tienen los que participaron. Estaban muy contentos de poder contar desde su mirada lo que es Juancito Buenaga. Increíble, Juancito, la verdad que este libro homenaje, como decís, 25 es poco, porque creo que hay muchísimas más personas que tienen mucho que contar de vos y obviamente de haber compartido algo contigo, seguro. Sí, seguro, sí, muchos colegas, muchos amigos han escrito y han tenido la deferencia, porque yo lo único que hago es tocar el acordeón, o sea, no hago otra cosa, y bueno, y que a la gente le gusta nomás, ese nomás es, y yo me alegro cuando la gente se alegra, y estos amigos que siempre nos encontramos, a veces una pasadita, hasta de un escenario, cuando uno va, otro viene, y que hayan tenido la amabilidad de escribir, y bueno, y la doctora que haya soportado toda El proceso. los momentos y yo también que le tuve que aguantar a ella. Fue mutuo ahí. Juancito, ¿cómo es verte, bueno, de ese niño que comenzó con esa... Además, por casualidad, me contaron que fue el tema de que llegas a la música. Claro, porque allá por el año 56 o 57, nosotros vivíamos primero en Perugorría en el año 52, en Paraje Palmita, hasta el 55. Al 55 nos fuimos al Paraje Garay, mi querido Paraje Garay, al cual le compuso un chamamé con Tony Gamarra. Y en el 56 o 57 yo tenía unos 6 o 7 años y aparece un zafrero que iba a cosechar papa a Balcarce, que trabajaba en la esquila y que cosechaba maíz en Santa Fe, y le empeña un acordeón a mi padre. Se llamaba Alejandrino Coronel. Por suerte, nunca más fue a buscar el acordeón de ese hombre. Y ahí empezó a llamarme la atención ese aparatito que sonaba, y escondido en mis padres yo agarraba el acordeón y tecleaba y tocaba muy mal seguramente, igual que ahora, pero bueno, la vida me ha dado mucha suerte, yo le ayudé un poco, pero acá estamos. ¿Y cómo fueron esos primeros acordes? ¿O cómo era hacerlo sin tener noción de cómo se utilizaba eso? Y bueno,
evidentemente venía, Dios dijo, a este le vamos a dar un acordeón, a este le vamos a poner un acordeón en el camino, porque a mis padres no les gustaba, porque claro, era sinónimo de alcoholismo, de tabaquismo, de vagancia, ser músico. Nosotros tenemos una empresa musical, entonces nada más lejos que eso estoy yo, como muchos otros, por supuesto. Y bueno, en la casa de un estanciero que haya un músico era casi una deshonra. Y bueno, y ahí yo, ¿a quién le iba a preguntar? Yo trabajaba en la estancia, con peones, y esa gente no tenía ni idea de lo que era una nota musical. Pero bueno, Dios quiso que yo aprendiera mal y acá estamos. Claro. Claro, escuchamos, lo único que escuchamos es Sí. LT15 Radio Concordia, LT12 Radio Paz de los Libres y LT6 Radio Genaro Verón de Astrada de Goya, que se denominaba en ese entonces. Y ahí pasaban los discos de 78, porque no había todavía los long play en ese entonces. Y había algún programa de chamamé y mi oído captaba. Y bueno, y ahí aprendí, empecé a aprender. Wow. Y después trataba de pasar al acordeón. Y bueno, y algunas cosas pasé y algunas cosas siguen vigentes. Tremendo, Juancito. Y después, ¿cómo llega todo esto de también ese atavío? Es impresionante, impecable también, impoluto blanco siempre y las botas negras. ¿Cómo llega después armar el personaje? Bueno, yo fui admirador de Tarragó sin conocerlo. Y cuando lo conozco a Tarragó y pude, con algunos pocos pesos que ganaba tocando el acordeón, comprar el atuendo y uniformar a mi gente, y ahí hicimos el atuendo. Pero yo lo admiraba a Tarragó y muchas de las cosas que yo llevo a cabo la aprendí del rey del chamamé, Tarragó Ros Padre, digamos. Y él me decía, hay que tener orden, a partir del orden las cosas vienen. Y bueno, hemos copiado la vestimenta gardeliana, porque él era muy admirador de Gardel y la vestimenta gardeliana. Y nosotros somos muy delicados, todos los muchachos mismos del conjunto son muy delicados en la vestimenta, que todo esté impecable. Queremos, aunque toquemos mal, pero queremos estar impecable arriba del escenario, que la gente nos vea impecable. Sí, la verdad que eso siempre también es lo que se admira, ¿no? Y las costureras, ¿cómo las fuiste consiguiendo? Y bueno, las costureras hay una, mira, es un tema. Hace muchos años una señora que se llama Doña Miller, le decimos nosotros, nos hace las ropas. Y hay una chica que nos borda, nos hace los bordados hace muchos años. Y bueno, ella nos hace los bordados a nosotros nomás, no. Y ahora no le quiere hacer más a los muchachos, me dice, a vos nomás te voy a hacer. Y bueno, tenemos que aceptarlo como ella disponga. Así que tenemos las bordadoras y las que hace la bombacha son de Curuzú Cuatiá. Y el mérito de la señora, de Juancito, que plancha las tablas. ¿Cuántas tablas tiene tu bombacha, Juancito? Creo que tiene 20 o 36 tablas, creo que tiene. 36 tablas. No sé, o veo. No, ni me acuerdo, mira, la verdad. Sí. La costurera, la bordadora y la planchadora. La Todo. bordadora es Violeta Rivas. Y la planchadora, Nélida Rosa Grela. Todo es impecable, Juancito. Bueno, y fuiste construyendo lo que sos ahora, lo que vemos, lo que podemos disfrutar, y además ese compañerismo también que tenés con nuestro Tarragó, y obviamente hijo también, que es muy especial. Es una amistad también de muchos años y que solamente creo que vos lo podés entender a él, porque tiene sus salidas también, Antonio. Sí, bueno, ¿viste? Y yo lo que tengo que destacar es que nosotros somos un equipo, somos una familia con el conjunto. El carro los hinchamos todos para el mismo lado y nunca ponemos el carro delante de los caballos. Siempre adelante tiene que estar el chamamé, el respeto, el orden, el cumplir el horario, la prolijidad, el ensayo, bueno, y así es que nos llevamos muy bien, y músicos que tienen cantidad de años en el conjunto. O sea, eso hay que destacar también, que es una familia, es un equipo, que también que eso hace que nosotros subamos al escenario y nos intentamos. Y bueno, con Antonio, bueno, tenemos una amistad de 60 años con Antonio, así que imagínate vos, sí. Nos bajamos del escenario
Y viene Antonio, él también tocaba, llorando como una criatura. Es impresionante la emoción que tenía ese hombre por habernos, me dice, mirá, sos el reflejo de mi viejo. Así me decía él. Por supuesto, nosotros ni la uña le llegamos a Tarragó, por supuesto. Pero él en nosotros ve el reflejo de, seguramente por la formación del conjunto, Sí. 2 guitarras, 2 acordeones, contrabajo, y la manera de tocar, digamos, campechana, pueblerina, seguramente. Le doy la palabra a la doctora, porque No, y con ellos ya hablamos un montón, ya pudimos charlar en la radio. ¿Y cómo este título que te dan del cultor del chamamé? ¿Cómo surge eso? Bueno, ¿En qué festival fue? había un hombre, Sí. yo siempre fui agrandado, ¿viste? Como galleta en el agua, dijo la doctora eso. Mira, vos lo dijiste y yo lo puse en el libro, porque él le copió, entre paréntesis, antes que diga lo del cultor, él le copió a Tarragó el tarjetón que te entregaban los artistas antes, y atrás se mencionaban todos los temas, Sí, la última. Y bueno, Y él le copió a Tarragó. Y yo le mandé a yo me fui a una imprenta y había un hombre que se llamaba Ramón Alberto Cabezón Cabrera Rocatagliata, muy amigo de Tarragó. Y entonces me voy y le digo, yo llego a Tarragó en el 70 Curuzú y veo los afiches y le digo, quiero un afiche como el de Tarragó. Y bueno, me dice, yo te voy a hacer. Y bueno, y agarró, no sabía qué ponerle, puso el cultor del chamamé en el año 70, y desde entonces quedó el cultor del chamamé, y el autor de ese nombre es Ramón Alberto el Cabezón Cabrera. Fíjate vos cómo es la cosa. Mirá. Y así quedó plasmado para la eternidad, va a quedar. Lo menciona. Sí. Cuando yo pensé en el nombre del libro, el primer nombre que pensé era Tarragocero por un empeño, gracias a un empeño. Y me dice mi viejo Machado, gran chamamecero y productor, y me dice, no, Lela, le tenés que poner el cultor porque todos lo conocemos como el cultor del chamamé. Y así quedó, y quedó chamamé, Tarragocero, la historia de su empeño. Tal cual. Bueno, y Juancito Buena y su conjunto y el cultor del chamamé están patentados como marca. Muy bien. ¿Sí? O sea, eso no lo puede usar nadie, solamente yo que llevo más de 55 años que me dicen el cultor del chamamé. Eso. Y mucha gente por la calle me dice el cultor, ¿cómo anda cultor? ¿Qué decir cultor? Es una cosa familiar prácticamente, así que, pero no sé por qué se dan estas cosas, yo la verdad que no sé. ¿Cómo que no vas a saber? Bueno, esta presentación va a ser el día de mañana, miércoles 29, y además hay celebración, justo coincide ese día. Justo coincide con los 57 años. 57 años del debut del conjunto. Debutamos el 29 de octubre del año 1968 en un galpón del ferrocarril, y ¿sabés lo que era el escenario? Vos vas a decirme, está macaneando con esos cuateños. A ver. El galpón era el ferrocarril, era del ferrocarril General Urquiza que iba de Curuzú a Federal. Sí. Y el escenario que eran 2 zorras, una al lado de la otra. La zorra de los catangos de los que cuidaban la vía, y eso era el escenario. Ahí fue la primera vez. Claro, y el sonido eran 2 bocinas, esa a batería, unos marca Leme, que el acople más chico te dejaba sin cabeza. Juancito, y esta última pregunta, por supuesto, ¿qué es para vos el chamamé? Y obviamente, ¿cómo ves el chamamé en la actualidad? Bueno, para mí el chamamé es todo. Por algo he luchado durante toda mi vida, desde muy chico, porque cuando yo no ejecutaba el acordeón, escuchaba chamamé, y en las radios a batería, porque no había todavía la radio transistor, y mirá, si seré viejo tengo más años que una bandada de lobos, yo mira. Y bueno, el chamamé es parte de mi vida, yo no viviría sin el chamamé, y creo que hoy el chamamé tenemos que cuidarlo, porque gracias a la doctora y a Liliana Varela y a toda la gente que ha trabajado cultura, llegó a donde llegó, y creo que lo estamos descuidando un poco, tenemos que cuidarlo un poco más, tenemos que escuchar chamamé todo el día, las cortinas musicales tienen que ser chamamé en la radio, pero cosa que no existe eso.
Entonces, yo creo que tenemos que querer un poco más al chamamé, porque el chamamé es patrimonio cultural y material de la humanidad. Solo dos músicas argentinas hay, uno es el tango y otro el chamamé. No, nosotros no nos dimos nunca cuenta de lo que tenemos. Juan Francisco Buenaga, muchísimas gracias por este momento que nos hiciste compartir al público. Y mañana está hecha la invitación, ¿dónde, lugar y hora? En 1588 la Fundación Junín y España, 20 horas. Así que a disfrutar, vayan y a disfrutarlo al cultor del chamamé, y van a estar muchos de los que escribieron en el libro, también acompañándolo con algunos temitas a Juancito. ¿El libro dónde se puede conseguir? En Moglia Ediciones, Calle Rioja, casi 9 de julio. Mañana Juancito va a estar a las 10:30 en Moglia, entonces el que no puede ir a la noche pudiera sacarse una foto con Juancito a las 10:30 en Moglia. Buenísimo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Noelia. Sos muy amable como siempre. Te conozco de muchos festivales, así que muchas gracias por tu invitación y por soportarnos. No, un placer. Bueno, nosotros